En Calama, igual que en todo el país, se fue el invierno, pero los virus respiratorios siguen pasando de persona en persona. La influenza y el COVID-19 obligan a mantener los cuidados. El recientemente inaugurado Hospital Biprovincial de Quillota y Petorca enfoca sus esfuerzos en resolver la lista de pacientes que habían quedado con sus cirugías suspendidas, producto de la pandemia. La revista científica Nature publicó los resultados de un estudio realizado en Europa. 2 investigadores identificaron un grupo de neuronas que permiten que algunos pacientes con parálisis vuelvan a caminar. Hoy conversamos con el doctor Bruno Camaggi, director médico de la Fundación Teletón, sobre los avances científicos y las nuevas tecnologías en rehabilitación. De esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Casi 3 años de pandemia han obligado a los hospitales del país a utilizar con eficiencia y al máximo los pabellones para intervenir a todos los pacientes cuyas cirugías han sido suspendidas por esta crisis sanitaria. Por ejemplo, el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, recientemente inaugurado, ha puesto el foco en las cirugías ambulatorias para reducir las listas de espera. BTV2 con el informe. Con una cirugía oftalmológica partió en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca la implementación de la estrategia ministerial conocida como Centro de Resolutividad Regional, apunta a reducir la lista de espera quirúrgica a través de la resolución de cirugías mayores ambulatorias, que buscan ser una respuesta efectiva al crecimiento de las listas de espera a nivel nacional, producto de casi 3 años de pandemia. Vamos a enfocar nuestros esfuerzos, ¿cierto?, para poder resolver esta demanda de todos estos usuarios que están en espera de esta cirugía, enfocada en la resolución de una cirugía mayor ambulatoria. Como equipo multidisciplinario nos hemos sumado a esta estrategia ministerial, revisando arduamente los procesos, ¿cierto?, de las unidades de apoyo y las unidades clínicas y lograr una alta eficiencia en el rendimiento de los usos de los quirófanos. Estamos trabajando para resolver esta, ¿cierto?, demanda tan sentida que son las listas de espera y poder resolverlo lo antes posible y bajar esos números. Es importante destacar que el trabajo de reducción de lista de espera por parte de estos centros de resolutividad regional van enfocados a las intervenciones quirúrgicas de aquellas especialidades que puedan ser resueltas a través de la modalidad ambulatoria, es decir, que tras realizar un acotado postoperatorio en la unidad de recuperación anestésica, el paciente pueda ser dado de alta médica durante el mismo día y retornar a su domicilio, generando con ello pabellones de alta eficiencia. Estos pacientes, cuando reúnen algunas características de seguridad previa a la cirugía, permite que sean intervenidos, que tengan un periodo de observación y de cuidado durante algunas horas dentro del hospital y que posteriormente se vayan a su domicilio sin necesidad de mantenerse hospitalizados como ocurre en cirugías mayores convencionales, no ambulatorias. Entre el 18 de octubre y los primeros días de noviembre se logró intervenir a cerca de 50 pacientes en esta categoría de cirugía mayor ambulatoria. La mayoría de ellas corresponden a amigdalectomía o extirpación de las amígdalas, cataratas y mastectomías parciales. Vamos a la región de Aysén. Una pareja de adultos mayores vivía en condición de absoluto abandono a pesar de que tienen 9 hijos. La denuncia surgió en el hospital de Puerto Cisnes y llegó hasta el juzgado de familia. El tribunal obligó a la familia a que colabore en el cuidado de este matrimonio. Lamentablemente, este tipo de abandono ha ido en aumento en la región, como nos cuenta Santa María Televisión. Una denuncia emanada desde el Hospital Jorge Ibar de Puerto Cisnes destapó la situación de abandono en que se encontraba una pareja de adultos mayores, ambos en condición de vulnerabilidad y discapacidad. Sus hijos no se hacían cargo, lo que activó las redes, llegando los antecedentes al juzgado de familia de Puerto Cisnes. Son 9 los hijos denunciados por esta situación de abandono. De hecho, 5 de ellos viven en la misma localidad de Puerto Cisnes y 4 fuera de las fronteras regionales. Ninguno se hacía responsable de la situación. Como son adultos mayores y adultos mayores con discapacidad, no pueden realizar sus actividades de la vida diaria de manera autónoma.
Es así entonces que necesitan estar constantemente siendo asistidos por un tercero. Y de acuerdo a la ley, estos terceros tienen que ser los hijos. Esta causa entra como violencia intrafamiliar al Tribunal de Puerto Cisnes. En este último tiempo, el abandono de adultos mayores ha ido al alza. A veces ni siquiera por irresponsabilidad, sino por no tener la conciencia de la obligación de poder devolver la mano, o por una parte, o por otra parte hacerse cargo. No se respetó la voluntad de estos adultos mayores de permanecer juntos. Habían sido separados para efectos prácticos, algo que fue zanjado por el tribunal, que además propició un acuerdo entre las partes. Ellos estaban separados porque para buscar mantenerlos mejor, los hijos habían tratado de llevarlos y separados, pero habían antes manifestado claramente su voluntad de estar juntos y permanecer unidos hasta que la muerte los separe. En un matrimonio, por decirlo así, bastante unido. De manera que para resolver todo esto, el tribunal tuvo que llamar a una salida innovativa, creativa, y no imponer una sanción. Y se logró que los hijos distantes colaboraran con dinero, que los hijos cercanos hicieran un turno de cuidado de los adultos mayores y además, y sobre todo lo más importante, se respetara su voluntad. Lo ocurrido en Cisnes no es un caso aislado, ya que hay situaciones similares a lo largo y ancho de la región de Aysén, con adultos mayores que viven situaciones de violencia física, psicológica, económica y de abusos patrimoniales. El llamado es a seguir denunciando en pos de la protección de personas de la tercera edad. Y mucha atención a las personas que dedican su vida al cuidado de un familiar. El gobierno anunció que a partir de ahora van a tener atención preferente en una serie de servicios públicos. Por ejemplo, en FONASA, en los hospitales y consultorios, en Chile Atiende, en el Registro Civil, el Serviu, Senadis, Senama y también en el Banco Estado. ¿Cómo? Deben inscribirse con su clave única y también con su RUT en un módulo especial del Registro Social de Hogares. Y van a recibir una credencial y un código QR para tener esa atención preferencial. En nuestro país no está claro todavía cuántas personas no pueden desempeñar un trabajo remunerado por cuidar a un familiar cercano, ya sea por su avanzada edad o por alguna discapacidad. Pero lo que sí se sabe es que la enorme mayoría son mujeres. Ruby es madre de 4 hijos y se las tiene que arreglar para trabajar y además cuidar a 2 de sus hijos que tienen alto grado de dependencia. Hemos tenido que conciliar trabajo de cuidados con el trabajo de la organización, el trabajo remunerado que algunas de nosotras tenemos con toda la dificultad que significa tener triple jornada laboral. Mala madre, ¿quieres abandonar a tu persona de cuidado? ¿Es acaso que no lo quieres? Todas estas interrogantes debemos sortear. Y aún peor, en un Estado que que invisibilizó nuestras necesidades. En gobiernos de turno que nos decían, que romantizaban nuestras demandas. El gobierno propone crear un sistema nacional de cuidado para avanzar en el reconocimiento de esta labor. Y el primer paso es reconocer que, aunque se realice dentro de la casa, es un trabajo. El presidente Boric relató la historia de una familia que conoció cuando en campaña golpeó su puerta en una población de Punta Arenas. Me acuerdo haber tocado una puerta, me abrió un hombre, una persona mayor. En este caso era un hombre el que cuidaba, cosa extraña pero que también sucede. Cuidaba a su señora que estaba postrada y no tenían plata ni siquiera para comprar los remedios, porque él ya había jubilado, tenía una pensión de miseria, no podía trabajar porque tenía que cuidar todo el tiempo a su señora, no tenía redes de apoyo familiares y no se veía. Eso era lo más doloroso, no se veía, porque nadie tocaba esa puerta. Esto no se puede romantizar. Acá esto es trabajo y por lo tanto tiene un valor. Y como sociedad debemos reconocerlo. La propuesta de reforma a las pensiones que plantea el gobierno considera apoyar a las personas que trabajan como cuidadores, cubriendo parte de sus lagunas previsionales, porque paga hasta 2 años de cotizaciones. Y en ese contexto, el mandatario pidió apoyo al proyecto que ya está en el Congreso y que propone aumentar las cotizaciones en 6% adicional a cargo del empleador. Las pensiones no pueden seguir esperando y las mujeres que cuidan no pueden seguir esperando. De esta forma queremos compensar las mal llamadas lagunas previsionales
que se generan para quienes deben abandonar temporalmente sus trabajos producto de la necesidad de cuidar a otros, y que esto de esta manera no afecte su pensión futura. La meta del gobierno es llegar a un sistema nacional de cuidados en un plazo que se estima podría llegar a 15 años. ¿Y cómo comienza a funcionar? Las personas cuidadoras pueden ingresar a un módulo especial del Registro Social de Hogares a través de Internet con su clave única y su carnet de identidad. Deben incorporar sus datos y también la información de la persona que cuidan. Van a recibir una credencial y un código QR para recibir atención preferencial en servicios públicos como FONASA, hospitales y consultorios, oficinas de Chile Atiende, el Registro Civil, el Servius, Senadis, Senama y también en el Banco Estado. Hace ya largos años que la natalidad se redujo en Chile, pero en Magallanes la situación es aún más preocupante porque está por debajo del promedio nacional. Y este fenómeno se ha ido agudizando cada año, a tal punto que una clínica de Punta Arenas cerró su área de maternidad. Y TV Patagonia con la nota. La baja natalidad es una realidad a nivel nacional. Sin embargo, la región de Magallanes y la Antártica chilena ha registrado una muy baja tasa respecto del promedio nacional en lo que respecta a la red pública. Al mes de octubre llevamos 940 nacimientos, que para la fecha en realidad va a ser similar a lo que ocurrió en el año 2021. Y eso implica que tenemos muchos menos nacimientos que otros periodos. Estamos en un 5.1% de tasa de natalidad y nuestro país es un 11,1% hasta el año pasado. Tenemos una diferencia bastante importante. Y es muy notorio, o sea, y se nota en la cantidad, por ejemplo, en el año 2018, en nuestra red regional tuvimos 1.700 partos y el año pasado, en todo el año, tuvimos 980 partos. Un fenómeno que se puede explicar por diversos factores. Primero hay que decir que esto es tendencia de países desarrollados, ya generalmente tiene que ver con que cambian las formas de las parejas, las familias, ya no es una opción para todas las parejas el tener un hijo, ¿ya? Y lo otro es el tema de la planificación familiar, porque está bien dado en nuestro país y que ha implicado hitos desde siempre, por ende el sistema público cuenta con un acceso privilegiado para esto. Como efecto de esta realidad es que la clínica Red Salud Magallanes cerró el área de maternidad de su atención. Si bien pondremos término al servicio de maternidad, vamos a seguir acompañando a nuestras pacientes en su atención ambulatoria, pre y posparto. Y hemos conversado con autoridades del Hospital Naval para atender y trabajar de forma colaborativa en la atención de nuestros pacientes. Desde la clínica, en promedio están atendiendo 25 partos al mes. Ahora hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más informaciones de las regiones de nuestro país aquí en Portavoz Noticias. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. La sonrisa de los niños ha hecho posible un enorme movimiento solidario por más de 4 décadas. Movilizan a millones de personas que con orgullo y alegría construimos un país más empático para ofrecer esperanza, para entender el valor de la inclusión, de vivir en comunidad, para demostrarnos una vez más que unidos somos un mejor país. ¿Sabía usted que está viéndonos desde su casa que cuando no cumple con sus responsabilidades tributarias como declarar renta, entregar o exigir su boleta o pagar sus contribuciones, sus hijos, familiares, amigos o vecinos podrían sufrir las consecuencias de su mala acción? Porque al pagar impuestos se obtienen recursos para financiar las necesidades de los suyos y del país. Mejores prácticas hacen posible un mejor país. Servicio de Impuestos Internos.
En Chile, 6 de cada 10 estudiantes de las familias de más bajos ingresos creen que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Si te dolió escuchar esta realidad, ayúdanos a cambiarla. En Fundación Educación 2020 estamos en las escuelas y liceos acompañándolas a innovar en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque el único sonido que queremos escuchar es el de los niños y niñas felices de ir a la escuela y aprender. Fundación Educación 2020, una nueva educación para un nuevo Chile. Hazte socio. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias. Los médicos del Hospital de Calama están preocupados por el aumento progresivo de las enfermedades respiratorias y los cuadros de alergia. Los principales afectados han sido los adultos jóvenes y los adultos mayores. Además, alertan que la nueva cepa de COVID-19, altamente contagiosa, podría convertirse en la variante dominante este verano. La nota es de Antofagasta Televisión. Las enfermedades respiratorias infecciosas o alérgicas recuperan sus posiciones en la región, particularmente en Calama. Nosotros hemos visto en este periodo que se han presentado muchas virosis respiratorias no COVID. Esa ha sido una de la tónica de consulta en los servicios de urgencia, en los SAPU. También estamos enfrentando un periodo en donde por lo general tenemos un alza de las consultas por cuadros respiratorios que no son infecciosos sino que son alérgicos. Pero en ese sentido por lo menos hemos estado bastante similar a otros años que no eran COVID. El rango de edades tampoco varía mucho a diferencia de la segunda y tercera ola por COVID. Mucho paciente pediátrico se ha visto que están cursando con estas virosis respiratorias y adultos relativamente jóvenes están cursando con estos cuadros, y los más complejos evidentemente son las personas de tercera edad o pacientes que tienen patología crónica por inmunosupresión o alguna enfermedad. Cancerbero es la nueva cepa de COVID que se manifestó con fuerza en Europa. Una cepa que es bastante agresiva, que ya por lo menos afecta al 100% de la población europea, y que se piensa que esta nueva cepa, que es bastante contagiosa, que aparentemente no tendría ninguna respuesta inmunológica respecto a las vacunas y los contagios anteriores, se cree que ya va a tener un pic en Europa a fines del mes de noviembre, así que vamos a tener que estar alerta. De las alergias son parte del panorama, al igual que el aumento de casos por COVID-19, aunque sin la consecuencia de internación hospitalaria en estado grave. Y ahora vamos con una información que llama profundamente la atención, porque hace muy poquito la revista científica Nature publicó los resultados de un estudio realizado por un científico francés y su colega suiza. Ambos identificaron un grupo de neuronas que permite que algunos pacientes con parálisis vuelvan a caminar. Hoy conversamos con el doctor Bruno Camaggi, lo tenemos ahí en pantalla, director médico de la Fundación Teletón, sobre este avance científico. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias antes que todo por conversar con los canales de las regiones de nuestro país. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá. Muchas gracias. Respecto de este estudio en puntual al que estaba haciendo referencia, 9 meses antes, fíjense ustedes, estos dos científicos europeos lograron que 3 pacientes con paraplegia recuperaran parte de su movilidad. Bienvenidos los avances científicos y la tecnología a la rehabilitación, doctor, ¿verdad? Lógicamente esto, y ahí podemos comentarlo, es muy interesante lo que pudieron descubrir los colegas, porque no solamente por el proceso de recuperación en sí, y el uso de la estimulación eléctrica aplicada a ciertos lugares de la médula espinal, sino que también el proceso, cómo pudieron mapear genéticamente ciertas neuronas y empezar a entender mejor finalmente las funciones que tienen ciertas neuronas dentro de la médula espinal. Entonces, eso también abre un espacio de estudios nuevos y probablemente a desarrollo de nuevas terapias.
Eso le iba a preguntar, porque se abre un camino amplio para las terapias en lo que viene. Es una muy buena noticia para muchas familias. Lo que pudieron ver este grupo de investigadores, que nosotros tenemos, en el caso de la marcha, ¿no es cierto?, para poder caminar, hay un grupo de neuronas en la médula espinal, en el segmento lumbar, ¿no es cierto?, que son las que se organizan y son las que transmiten los impulsos a los músculos en las piernas para que uno pueda desarrollar la marcha. Y esto viene, lógicamente, desencadenado desde un estímulo cerebral, o sea, la corteza cerebral manda un estímulo que atraviesa el tronco cefálico, llega a la médula. Cuando se produce una lesión medular, por un traumatismo, por ejemplo, claro, se interrumpe esta conexión y aun cuando la lesión sea más arriba, no importa en qué parte, va a haber una dificultad en este caso para que el paciente vuelva a caminar. Entonces, ellos lo que hicieron fue en el segmento epidural, como justo en el espacio que está en la médula espinal, colocaron un estimulador eléctrico y vieron que el paciente iba desarrollando marcha, pero después vieron que sacando la estimulación como que seguía la ganancia y vieron que había neuronas que se activaban, lo cual era esperable, pero había otras que bajaban su actividad, lo cual no era esperable. Entonces empezaron a investigar qué pasaba y se dieron cuenta que habían un grupo de neuronas que no tenían función en el caminar, pero que se activaban. Entonces dijeron, ¿qué hacen estas neuronas? Y finalmente se dieron cuenta que son neuronas que reorganizan, que reparan. Y que no están hechas para transmitir los impulsos de caminar, sino que tienen otras funciones. Y ahí hicieron todo un estudio muy bonito genético de poder marcarlas y poder hacer como una cartografía, como un mapa para determinar cuáles son esas neuronas y genéticamente qué proteínas expresan o genéticamente qué genes las expresan a ellos. Entonces pudieron determinar muy resumidamente que un grupo de neuronas que tienen una función primordial en la recuperación de la función de la médula espinal. Si uno las daña, el paciente no se recupera y al contrario, si uno podría estimularlas específicamente, podría facilitar la recuperación de un paciente parapléjico. Teletón es un emblema de la rehabilitación en nuestro país y por eso quiero que nos cuente, por favor, doctor Camaggi, cómo de alguna manera la tecnología nos ha permitido dar de verdad avances importantes en materia de rehabilitación. Yo creo que la tecnología nos ha dado avances muy importantes, tanto en los aspectos quirúrgicos, por ejemplo, esto que estábamos hablando, tenemos nuevas técnicas quirúrgicas que nos permiten mejorar la calidad de vida, disminuir los tiempos de recuperación de los pacientes y entregarles más funcionalidad. Y nosotros en Teletón trabajamos principalmente en las áreas de cirugía urológica, neurocirugía y cirugía ortopédica o neuroortopédica, que es como una subespecialidad dentro de la ortopedia, ¿ya? Porque en palabras muy simples, no es un paciente que corrió y se quebró un hueso por una caída, sino que es un paciente con un trastorno neurológico, por ejemplo, una parálisis cerebral, que producto de esta expresa desbalances musculares, fenómenos de alteraciones del tono y eso va llevando a deformidades. Entonces, en estas áreas hemos tenido grandes avances. Por un lado, la aplicación de rizotomías dorsales selectivas, una técnica neuroquirúrgica que justamente interviene en la médula espinal, lo que estábamos hablando, y permite disminuir la espasticidad que tienen esos pacientes, acortando y facilitando mucho los procesos. Y en la parte neuroortopédica, principalmente, aparte de las técnicas nuevas, dispositivos nuevos. Por ejemplo, tenemos ahora clavos que permiten alargar un hueso sin tener que estar reoperando al paciente tantas veces, o sin tener que viva con un tutor externo, con estos clavitos, ¿no es cierto?, que le atraviesan la pierna durante 8 o 10 meses, sino que es un clavo computarizado que va dentro de un hueso y que tú desde afuera de un dispositivo electrónico, un computador, lo puedes ir programando para que se vaya estirando y va creciendo junto con el paciente. Ahí tenemos grandes avances en lo quirúrgico. Y en la parte de rehabilitación, yo creo que principalmente la robótica y la tecnología, realidad virtual inmersiva, robótica, ¿no es cierto?, de extremidad superior, de extremidad inferior, los Locomat que todos conocemos, otros dispositivos tecnológicos, y una última línea podría ser la domótica, que es como uno interviene tecnológicamente en la casa o el espacio laboral o físico de una persona en situación de discapacidad, para mejorar su calidad de vida y su independencia. Y en términos de robótica, doctor, ¿con qué tecnología cuenta la Teletón hoy? Actualmente contamos con tecnología robótica para reeducar marcha, que son los equipos
Locomat, que son los primeros que tuvimos ya hace varios años. Lo tenemos en prácticamente toda nuestra red de institutos, nos faltan 3 institutos por ahí de los 14 que tenemos que hacer esa inversión. Tenemos los Andago, que es también un dispositivo para reeducar marcha. Tenemos lo que es también la asistencia robótica para recuperar la funcionalidad de las extremidades superiores. Tenemos principalmente todo lo que son las Tyro Solution, que es una serie de tecnologías robóticas y de asistencia también para rehabilitación de extremidad superior. Y tenemos los espacios de tecnología asistiva y de realidad virtual inmersiva que también nos ayudan a estimular cognitivamente, manejo de deglución, estimulación del lenguaje y otras cosas. ¿Hay algún caso que usted recuerde especialmente de rehabilitación que le haya cambiado increíblemente la vida a una paciente, un paciente y a su familia? En lo neuroquirúrgico, la risotomía dorsal selectiva, que es una cirugía muy específica, de grandes horas, de pabellón, digamos, una muy gran cirugía, muy compleja, de las cuales estamos haciendo alrededor de 3 o 4 al mes, acá en Teletón Santiago. Más que el caso específico con nombre y apellido, lo que tú ves es un avance de varios años en lo que sería una terapia convencional. O sea, puede disminuir la espasticidad, por lo tanto disminuyes estos fenómenos de hipertonía que tienen ciertos músculos y facilitas enormemente la rehabilitación. Entonces probablemente avanzas 2 años por risotomía, lo que te habrías demorado 7 o 10 años en una terapia más bien convencional. Y yo creo, y el Locomat, sí, la terapia asistiva para reeducación de marcha con soporte parcial de peso, un paciente que está en el aire, por decirlo de alguna manera, y que tú vas reeducando de manera muy simple. En la primera sesión el paciente no apoya peso y el robot hace todo, y a medida que vas avanzando las sesiones, vas descargando más peso, vas sacando, retirando el apoyo robótico en las piernas para que el paciente haga más. Hasta que llega finalmente a poder recuperar la marcha de manera independiente y a también generar estas interconexiones neuronales a través del aprender haciendo. Es como te subes a la bicicleta, empiezas a pedalear y esto es también un estímulo al cerebro para que vuelva a aprender cómo se hace un determinado gesto motor. Y todo esto es gracias en gran medida a la solidaridad de todos los chilenos y chilenas. ¿Eh? Qué bonito, qué grande el esfuerzo que se hace. Y en ese sentido quiero preguntarle cómo está Chile en este ámbito respecto de otros países de América Latina y del mundo, por ejemplo. Sin sonar autorreferente, tenemos la verdad un orgullo de estar muy a la vanguardia en el estado del arte finalmente en materias de rehabilitación. Por supuesto que en algún momento esperamos incorporar, por ejemplo, estas técnicas quirúrgicas, lo que estábamos hablando. Todavía falta ese grupo de investigadores franco-suizo, llevan recién 9 pacientes, es todavía un N muy chiquitito, pero lógicamente va abriendo espacio. Nosotros el poder contar con tecnología robótica para la marcha, tecnología robótica para extremidad superior, realidad virtual, laboratorios de marcha del nivel más alto que existen actualmente a nivel mundial, y tenemos 3, Antofagasta, Santiago y Concepción, más lo que hablamos ya de técnicas quirúrgicas nos posiciona, la verdad, bien en la vanguardia en Latinoamérica y sin mucho que envidiar de otros países más desarrollados. Bueno, nos alegramos muchísimo y también le damos las gracias por el trabajo que realizan todos los días del año. Doctor Bruno Camaggi, director médico de Fundación Teletón, un abrazo muy grande, los felicito por su trabajo. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que nos apoya y que nos permite, lógicamente, seguir entregando servicios que esperamos que sean del más alto nivel técnico y ojalá siempre de la manera más humana y cálida posible. Y así es. Doctor, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, nos despedimos ahora, los invitamos a visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Recuerde, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.